Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer de manera gráfica, de manera más bien visual, en 3D, mi teoría. Vamos a analizarla, vamos a ver por qué resulta tan interesante y tan fácil de comprenderse. En este caso quiero que entendamos lo siguiente. ¿Cómo entender mi teoría? Y es el hecho de que quiero que reconozcas de entrada que estos planetas que estamos simulando acá estarían en el tiempo y el espacio. O sea, son absolutos, ¿cierto? Que no importa si yo lo pongo acá o lo pongo acá, o este es más chiquito o este es más grande, ellos están en el tiempo y el espacio. Pero una de las cosas que ha dificultado la comprensión de esa teoría de que el tiempo y el espacio son absolutos y por la cual ha terminado dominando esa teoría de que supuestamente el tiempo y el espacio son relativos, es que a veces nos han dado ideas como imaginarios para entender ese mismo universo, pero son imaginarios problemáticos, son imaginarios que a veces enredan más de lo que desenredan. Aquí voy a poner un ejemplo de ese problema con los imaginarios, y es lo que tiene que ver con la gravedad. Quiero que analicemos la gravedad. A nosotros siempre se nos ha dicho, oigan, tienen que salirse de la idea de que la gravedad es una fuerza, tienen que aniquilar esa idea, porque Newton no tenía razón, Newton estaba equivocado y Einstein lo corrigió. Pero hay que entender que pese a los descubrimientos de Einstein, que son válidos, es decir, acá no vamos a negar las teorías de Einstein, lo que se confunde es la interpretación de los mismos hallazgos. ¿Por qué? Porque es como si eso que Einstein lograra, es como si nos dijera a nosotros, no, eliminen de su concepción la fuerza. Como que la fuerza no nos va a servir para entender cómo funcionan los comportamientos en el universo con la relatividad general. Y yo voy a mostrar que eso es un problema. ¿Por qué? Porque miremos cómo sí se puede entender la gravedad. La gravedad se puede entender como una fuerza, pero, atento a esto, pero en el sentido que al estirar el espacio es como si fuera una especie de resistencia o presión, aunque es más bien mero alargamiento del espacio. Este mero alargamiento del espacio obra como si, no es lo que es, como si, es decir, se nos presenta como si fuera una resistencia para el comportamiento de los fenómenos. Quiero que aterricemos esto, quiero que nos concentremos un momento en esto y no creamos que es cualquier bobada, sino esto tiene algo muy valioso y muy interesante. ¿Qué nos está diciendo? Que se puede retomar la noción de fuerza para la gravedad, pero hay que saberla retomar. Y eso es lo que la interpretación de la física ha rechazado, sin más, como no, no, sálganse de la idea de la fuerza. Entonces uno queda como, bueno, pero entonces ¿cómo lo entendemos? Y no nos, digamos, no nos vuelven a traer ese concepto, pero de la manera aclarada como quedaría entonces en su teoría. Es que lo que se está diciendo es que la fuerza no es lo que es la gravedad, ¿cierto? Eso ya lo aclaran. Einstein es el que aclara eso con la relatividad general. La fuerza no es lo que es la gravedad, ¿cierto? Pero al rechazar la noción de fuerza sin más, lo que no se nos dijo es que la fuerza sí la podemos utilizar para entender la gravedad, aunque no lo sea. ¿En qué sentido sí la podemos emplear? Porque el estiramiento del espacio que causa la gravedad, digamos en un planeta muy grande, por ejemplo en este o en este que tampoco es tan grande, pero aún así tiene gravedad, es que al estirar el espacio, atento a esto, es como si ese estirón del espacio, como si fuera o como si obrara como una especie de resistencia o presión. ¿Ve lo que quiero decir? O sea, acá es como si hubiera una especie de fuerza, pero no es esa noción típica como de la gravedad es la fuerza. No, esa visión ya la ciencia dijo que no era, que la gravedad no es la fuerza, la gravedad no es esa fuerza como se entendía. No, pero, atento a esto, pero nos podemos servir de la fuerza ¿para qué? Para decir que el estirón del espacio es como si, o sea, la relatividad que estaría aquí implicada en este un tiempo y un espacio relativos al tiempo y espacio, esta situación
La gravedad que tiene es como si fuera, por ese estirón, una especie de resistencia o presión. O sea, los fenómenos cuando tienen que verse en esta situación, les pasa algo y es que van a tener una especie de resistencia o presión, como una especie de fuerza, pero no es la fuerza. O sea, a nivel objetivo y crítico, no es que la gravedad sea la fuerza. No, la gravedad no es la fuerza. ¿Cierto? Eso ya lo desmintieron las teorías, eso puedes ir a investigarlo, eso lo mantienen repitiendo los físicos en las divulgaciones, que la gravedad no es la fuerza. Pero lo que yo aquí estoy tratando de decir es cómo podemos servirnos del concepto de fuerza para entender la gravedad sin negar lo que nos ha dicho la física. Y es al decir que ese estirón del espacio obra como si hubiera una especie de resistencia o presión. Obra como si, no que es lo que es, sino que se nos aparece como si fuera una resistencia para el comportamiento de los fenómenos. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginamos cuando la luz viene por acá en una situación normal y tiene que asumir esa relatividad general o la gravedad de este planeta, aunque recorre lo normal que recorre, porque su velocidad de la luz es absoluta, como se estiró el espacio, hay algo que le faltó recorrer a la luz y fue ese estirón, ¿cierto? Ese estirón. Entonces ese estirón que le falta recorrer se nos aparece como una especie de resistencia o presión. Esa especie de resistencia o presión que se nos aparece es la que da la impresión de que el tiempo está lento. Pero no es que el tiempo sea lento, sino que obra como si fuera lento. O sea, no es que hay una fuerza en este caso, ¿cierto? No hay una fuerza. La gravedad no es una fuerza. O sea, la gravedad no es como que está frenando la velocidad de la luz. No, la velocidad de la luz sigue andando. La velocidad de la luz es constante. ¿Qué es lo que pasa? Que ese alargamiento es una especie, ese alargamiento del espacio se manifiesta como una especie de resistencia o presión. Es como si fuera una fuerza, obra como si fuera una fuerza. Atento a esto, no es que la gravedad es una fuerza, no, obra como si fuera una fuerza, ¿cierto? Esto es lo importante de esos análisis filosóficos, que una cosa es lo que es a nivel objetivo, quiero que asimiles esto, que cierres los ojos, una cosa es cómo nos parece que se comporta un fenómeno y otra es lo que es. Una manera fácil de entenderlo es que algo se puede maquillar, o sea, yo me puedo maquillar como una mujer, pero yo no soy una mujer. Aunque yo me maquille, o sea, aunque parezca que es una fuerza, realmente es como si fuera una fuerza. Como si. Este como si, como parece que fuera una fuerza, la gravedad parece que fuera una fuerza, pero es como si, en ese sentido, si es válida entender la gravedad, porque nos va a hacer entender más fácil esa relatividad general. Ese alargamiento del espacio que causa la relatividad general obra como si fuera una especie de resistencia o presión o freno para, digamos, el comportamiento de los fenómenos, pero es como si, no es lo que de hecho está pasando. Nosotros lo percibiríamos como si hubiera una presión o una resistencia o un aletargamiento, pero es más bien como si, o sea que quiero que entiendas esto, cómo podemos entender de manera adecuada la gravedad sin negar la física. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo la gravedad se puede entender como una fuerza, pero ¿en qué sentido? Esto, ¿en qué sentido? Y claro, como la física ha rechazado, no, la gravedad no es una fuerza, no es una fuerza, como quítense la noción de fuerza, la noción de fuerza no sirve. Aquí yo estoy explicando con mi teoría que sirve, pero hay que saber entender cómo obra la fuerza. Y es como si el alargamiento del espacio obra como si fuera una fuerza, que no es lo mismo, como si fuera una fuerza. Vemos que yo no estoy negando el descubrimiento de la física, estoy diciendo como si fuera una fuerza. Se nos presenta el alargamiento del espacio cuando los fenómenos se comportan en él como si fuera una fuerza, como si todo se viera más lento por la fuerza que estaría ejerciendo. Pero no es una fuerza, sino que parece que la gravedad fuera una fuerza y así se nos manifiesta y en ese sentido es válida. En ese sentido se hace más fácil entender la relatividad general y por qué el tiempo y el espacio serían absolutos, porque no es que el tiempo se vuelve lento, sino que es como si fuera más lento. Es como si ese estirón, ¿cierto? Pareciera que el tiempo se volvió más lento.